Continuamos con el capítulo 1 y esta noche concluimos este capítulo para los estudiantes y de mañana el capítulo 2. Vemos aquí en estos versículos algo que era necesario. Era necesario para el pueblo de Judá, que había quedado en Jerusalén. Unos cuantos sobrevivientes, pero que hasta ese momento pedían ayuda, pedían consuelo, y aún habían reconocido que el Señor era quien había ocasionado estas consecuencias, pero no habían llegado a lo que vamos a ver aquí en estos versículos. Permítame leer esos versículos 18 al 22, apenas unos 4 versículos, para poder agarrarle el hilo y de hacer sentido de este resumen que tienen ustedes ahí en sus bosquejos. El versículo 18 del capítulo 1 dice: el Señor es justo, pues o porque me he rebelado contra su mandamiento. Oíd ahora, pueblos todos, y ved mi dolor. Mis vírgenes y mis jóvenes han ido al cautiverio. Llamé a mis amantes, mas ellos me han engañado. Mis sacerdotes y mis ancianos han perecido en la ciudad, cuando buscaban alimento para sí, a fin de restaurar sus fuerzas. Mira, oh Señor, que estoy angustiada, hierven mis entrañas, mi corazón se revuelve dentro de mí, porque he sido muy rebelde. En la calle la espada me deja sin hijos, en la casa es como la muerte. Han oído que gimo y no hay quien me consuele. Todos mis enemigos han oído de mi mal. Se regocijan de que tú lo hayas hecho. Y traduzco esta parte de aquí. Has traído el día que has anunciado o que anunciaste, pero para que sean ellos como yo. Venga toda su maldad delante de ti. Trátalos como a mí me has tratado, por todas mis transgresiones, porque son muchos mis gemidos y desfallecen mi corazón. El resumen de lo que estos versículos nos presentan es así. Ahí tienen sus notas. Jerusalén reconoce que Jehová es ¿qué? Justo. Eso es lo que nos dice el versículo 18. El Señor es justo, que por rebelarse contra él, su población ha sufrido cautiverio, hambre, muerte, y que ha pasado gran angustia. Regresando ahí, por si acaso les escapó algo. Jerusalén reconoce que Jehová es justo, que por rebelarse contra él su población ha sufrido cautiverio, hambre y muerte, y que ha pasado gran angustia. Los que ven su condición, en vez de consolarla, se regocijan por lo que Jehová le ha hecho. Entonces ella, en este caso, pide que así como ella, también ellos reciban el castigo por su maldad. Eso fue lo que sucedió con estos sobrevivientes en Jerusalén. Angustiados, pero reconocen que lo que ha sucedido no es por el capricho del Señor, sino porque Él es justo, porque ellos se han rebelado contra Él. Ahora, la aplicación.
reconozcamos que Dios es justo, que nuestra rebeldía conduce a castigo con angustioso sufrimiento, y que aunque nuestros opositores permanezcan impunes, sobre ellos Dios también hará justicia. Eso era algo que le molestó a los sobrevivientes en Jerusalén. El hecho de que ellos habían sufrido todo esto, tanto a manos de los babilonios como de los edomitas, y quizás otros mercenarios que se añadieron al ejército babilonio. Pero, aunque ellos habían sufrido esto, ellos, los que les habían causado eso, estaban felices, como que sin nada hubieran hecho. Y eso le molestó. Bueno, vamos a interpretar eso y luego a aplicar. En primer lugar, en el bosquejo, el desarrollo, el primer punto que tenemos aquí, el castigo y sufrimiento como resultado del pecado deben llevarnos a reconocer que Dios es justo. Anteriormente, Jerusalén expuso a Dios su aflicción. Ya lo vimos. Capítulo 1, versículo 9. Dijo en el versículo 9, mira, oh Señor, mi aflicción. En el versículo 11, mira, oh Señor, y observa. Y luego, en el versículo 12, apeló a sus vecinos pidiéndoles compadecerse. Vosotros, todos los que pasáis por el camino. Y luego, en el versículo 17, todavía continúa extendiendo sus manos. Pero no hubo respuesta. No hubo respuesta ni de parte del Señor, ni de parte de aquellos a quienes ella les pidió ayuda. Pero ahora, una vez más, en su lamento, Jerusalén habla una vez más a los pueblos vecinos, detallando cómo había sido golpeada y explicando en qué consistía su dolor. Esas circunstancias que le causaron ese dolor, las resumió en los versículos 18 y 19 con tres cosas. En el versículo 18 dice que mis vírgenes y mis jóvenes han ido en cautiverio. La población joven, doncellas y varones, fue llevada cautiva. Ellos eran quienes representaban el futuro de la nación y de quienes dependía su continuidad. Pero con ellos exiliados, sacados de lo que habría sido su territorio, la entidad política llegaba a su fin. Esa población de la que dependía la continuidad de Judá, despojada del territorio, sería extranjera. Ellos serían extranjeros en Babilonia. Y aunque trataran por todos los medios de preservar su identidad étnica, sin territorio propio, con el pasar de las generaciones, estaba destinada a desaparecer. Eso bajo circunstancias, podríamos decir, normales. Pero esta no era una situación normal en el sentido humano, porque sabemos que el Señor tenía un plan para ellos. Él los haría regresar. Jeremías capítulo 25, desde ya antes le dijo que iban a estar cautivos allá por 70 años y que después les había de regresar. Pero humanamente hablando, el hecho de que los jóvenes y las doncellas habían sido llevados cautivos, aunque estuvieran allá, eran extranjeras, no tenían un territorio, las generaciones iban a pasar y bueno, ustedes saben lo que sucede con
un grupo que pasa a otro país, ahí nacen los hijos y los hijos de los hijos. ¿Y qué sucede? Bueno, llegan a ser de ese país y ya el país de donde los padres vinieron, o los abuelos, o los tatarabuelos, o bisabuelos, lo que sea, queda olvidado en muchas ocasiones. Y esto era lo que ellos podían humanamente, por lo menos los que no creían en las promesas del Señor de que habían de realizar, vislumbraban o podían ver en el futuro inmediato. De manera que mis vírgenes y mis jóvenes están en Babilonia y sin futuro para la nación. En el versículo 19 dice que llamé a mis amantes, mas ellos me han engañado. Jerusalén también fue desilusionada cuando las naciones que esperaba que la ayudaran, no respondieron. Ya hablamos de Egipto anoche. Sus aliados con sus dioses fueron sus amantes con quienes se estableció una relación, ya lo hemos dicho en varias ocasiones, lo cual vino a implicar una religión pagana y que constituyó traición, infidelidad al Señor. Esos amantes, especialmente Egipto, le ignoraron cuando pensaron que vendría a su ayuda. En el versículo 19 ahora menciona mis sacerdotes y mis ancianos, además de los amantes que la han engañado. Sacerdotes y ancianos han perecido en la ciudad. Los sacerdotes eran los que se suponía que habrían de dirigir al pueblo en su relación con el Señor por medio de los sacrificios. Pero, ¿qué ha sucedido? Los sacerdotes, junto con los ancianos, han perecido en la ciudad. Evidentemente, la mayoría de ellos habían sido muertos, habían sido ajusticiados, por decirlo así, muertos bajo el ataque de los babilonios. Los ancianos eran los que habían de, en el aspecto social más que todo, conducir al pueblo, ayudándoles a que aplicaran a todas las relaciones interhumanas entre ellos y otros, de acuerdo con lo que la ley prescribía. De manera que ambos líderes eran obviamente muy importantes, pero cuando andaban en la ciudad buscando alimento para fin de restaurar sus fuerzas, perecieron muchos. De manera que ambos líderes, así como los reyes y profetas, desafortunadamente la mayor parte de la historia de tanto Israel como Judá, fueron personajes que no cumplieron con su responsabilidad. Y como resultado, encontramos lo que sucedió con Israel en el 722 a.C. y ahora con Judá en el 586. Ahora, si la poca población que quedó en Jerusalén pensó que sacerdotes y ancianos podrían haber realizado sus responsabilidades correctamente y ser ellos un recurso para aliviar la desgracia en la que ahora estaban, esa fue una esperanza vacía, pues esos líderes, como hemos visto, desaparecieron. Los profetas Jeremías y Ezequiel anunciaron hambre durante el sitio. Y así sucedió. Y el hambre durante el sitio fue tan extremo que, como vamos a ver un poco más adelante, hasta el canibalismo se hizo presente. Pero hay algo importante en estos versículos. En ese versículo 18 que comenzamos. Yahweh es justo, pues me he rebelado contra su mandamiento. Literalmente, en realidad la palabra mandamiento no está ahí literalmente, es por implicación, porque lo que dice es, he sido desobediente a su boca. Eso es lo que literalmente, obviamente es un modismo, podríamos decir, la forma de expresarlo en hebreo, y por eso la traducción
me he rebelado contra su mandamiento, he sido desobediente a su boca, es decir, lo que sale de su boca, y obviamente lo que sale de la boca del Señor es lo que Él desea que se haga, pero ellos habían sido desobedientes a ello. Cuando Jerusalén se encontró totalmente adolorida, sin ninguna posibilidad de que su situación mejorara, reconoció que ese dolor que consistió en el exilio de la población joven, la muerte de muchos, la muerte de los líderes, encontrarse totalmente abandonada. Entonces, hasta entonces, fue que reconoció que ese dolor del cual ella había sido objeto era algo justo. Y definitivamente el castigo y sufrimiento por lo que se atraviesa como resultado del pecado debe de llevarnos a reconocer que Dios es justo. En otras palabras, si algo sucede en la vida de una persona o de una congregación, a causa de haberse separado de la palabra, haber sido desobediente al Señor, haberse ido por su lado, porque eso es lo que me conviene, tanto como persona como congregación. Eso es lo que pega, por decirlo así. Si eso es lo que hacemos, y el Señor de una forma u otra envía una disciplina, una forma de disciplina, entonces podemos estar seguros que eso es justo, porque el Señor es justo. Y eso fue lo que ellos llegaron a reconocer. Dice, pues me he rebelado contra su mandamiento. Filipenses 1:29, ya pasando al Nuevo Testamento, aplicando algo de lo que hemos mencionado aquí. A vosotros, por amor de Cristo, se os ha concedido no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. ¿Bien? Si sufrimos porque hemos cometido algún pecado, ya sea personalmente o como congregación, entonces sabemos que Dios está ejecutando justicia. Pero sucede muchas veces que sufrimos, pero no hemos en realidad violado los principios que la Escritura establece, lo que el Señor desea hacer. Bueno, ¿qué sucede entonces? ¿Por qué es eso? Obviamente nos podemos preguntar. Pero si nos preguntamos, si le preguntamos al Señor que nos dé una explicación, estamos cayendo en el mismo problema que cayó Job. Es cierto que él se examinó a sí mismo y vio que en realidad no había razón para que aquello le estuviera sucediendo. Y no viendo razón, entonces comenzó a preguntarle al Señor, ¿por qué? Bueno, el Señor no tiene por qué dar explicación a nadie, porque Él es soberano. Y todo lo que Él hace es para realizar un propósito, ya sea en la vida de una nación, de una iglesia o de una persona. Y aquí el apóstol Pablo les dice a los filipenses que a ellos y obviamente a nosotros, que somos creyentes en el Señor Jesucristo, se os ha concedido por amor de Cristo, no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. Como los apóstoles, ¿verdad? Allá en Hechos, que cuando los encarcelaron y luego los golpearon, salieron gozosos por haber sido dignos de sufrir por el nombre de Cristo. Bueno,
el sufrimiento que nosotros podemos pasar hoy día, aún sin saber por qué, no es necesariamente golpes literales, sino pero suceden situaciones que golpean nuestro corazón, todo nuestro ser interno. Primera de Pedro 4, 12 al 6, amados, 12 al 16. Conocemos bien este versículo. No os sorprendáis del fuego de prueba que en medio de vosotros ha venido para probaros, como si alguna cosa extraña estuviera haciendo. Pero desafortunadamente ese es el caso, ¿no? Cuando algo nos pega y sabemos que no nos hemos apartado de las cosas del Señor, sin embargo, algo nos pega duro, nos extrañamos. Y supongo que por esa razón es que Pedro les escribe de esta forma a sus lectores, como que si alguna cosa extraña os estuviera aconteciendo. Ya al final de ese pasaje, en el versículo 15, dice que de ninguna manera sufra alguno de vosotros como homicida o ladrón o malhechor o comprometido. Porque si sufre de tal manera, entonces es ¿qué? Justo. El Señor está haciendo justicia. Pero si alguno sufre como cristiano, que no se avergüence, sino que como tal glorifique a Dios. Si en desobediencia a la palabra del Señor nos apartamos del camino y vivimos como inconversos, no nos sorprendamos de que Él permita algo en nuestra vida. Y si sentimos el peso de su disciplina, sepamos que Él ha actuado con justicia. Ananías y Zafira no tuvieron esa oportunidad de rectificación. En la mayoría de los casos en nuestras vidas tenemos esa oportunidad. El Señor quizás nos disciplina para que rectifiquemos nuestros caminos. Como dije, Ananías y Zafira no tuvieron esa oportunidad. Ya hemos mencionado a Demas en varias ocasiones. No sabemos si algo sucedió en la vida de Demas que le hizo recapacitar y regresar al Señor. No sabemos. ¿Qué de los hermanos en Tesalónica que andaban en forma desordenada y de quienes Pablo dijo que se apartaran de ellos? Eso es una situación interesante. Voy a leer rápidamente a segunda de Tesalonicenses 3. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 6 dice: ahora bien, hermanos, os mandamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la doctrina que recibisteis de nosotros. Versículo 11: porque oímos que algunos entre nosotros andan desordenadamente sin trabajar, pero andan metiéndose en todo. Versículo 14: y si alguno no obedece nuestra enseñanza en esta carta, señalad al tal y no os asociéis con él para que se avergüence. ¿Qué de ellos que andaban desordenadamente y de quienes Pablo dijo que se apartaran? Obviamente, el mero hecho de que los hermanos se apartaban de ellos y los señalaban era en sí un castigo, una disciplina para ellos, para que corrigiesen su forma de conducirse delante del Señor. ¿Podrían ellos haber continuado vidas tranquilas de bendición? ¿No? Creo que no. La miseria espiritual y quizás aún física a la cual llegaron estos hermanos debió de haberles servido de incentivo para corregir su situación. Entonces, el castigo y sufrimiento como resultado del pecado deben hacernos reconocer que Dios es justo. En segundo lugar, la angustia del castigo por el pecado debe llevarnos a confesarlo. Y eso lo vemos en los versículos 20 y 21 de Lamentaciones
1. Mira, oh Señor, que estoy angustiada, hierve en mis entrañas, mi corazón se revuelve dentro de mí. Porque esta es la razón por la cual me encuentro angustiada, porque internamente, noten interesantemente, y eso lo vemos en el Antiguo, en toda la Biblia en realidad, esto de las entrañas, como nosotros usamos hoy día el corazón como el centro de las emociones. En el Antiguo Testamento en particular, son las entrañas las que se consideran el centro de las emociones, mientras que el corazón se considera lo que tiene que ver con la mente, con el razonar y el decidir. Pero las entrañas es lo que hace ese hervor que le hace sentir esa angustia del versículo 20. Porque, y la razón para esto es, se reconoce que ha sido rebelde. Lo que vemos aquí es que el pueblo, en medio de toda esa situación en la cual los sobrevivientes estaban muchos a punto de perecer por el hecho de que no había ni qué comer, sentían esa angustia, sentían algo que internamente les afectaba, pero hasta este momento no lo habían reconocido, si no fue sino hasta el versículo 18, donde dice, me he rebelado contra su mandamiento. Por segunda vez aquí dice, he sido muy rebelde, he desobedecido. Es lo que está diciendo aquí. Lo que ha experimentado esa angustia, ese hervor dentro de sí, ese corazón que se revuelve dentro de ellos, posiblemente pensando, analizando todo lo que les ha sucedido y la razón por la cual eso ha sucedido. Todo eso ellos reconocen que es porque ha sido rebelde. Lo que ha experimentado es el factor que le motiva a cierto cambio de actitud. Y eso del cambio de actitud lo determino por esta palabra en el versículo 20, donde dice, mi corazón se revuelve. No es revolver en el sentido de que está sencillamente inquieto. Esa es una palabra que indica también la idea de darse vuelta. No es revolverse, sino que darse vuelta. Y creo que lo que está diciendo aquí es que el corazón de ellos se ha dado vuelta. Les ha hecho cambiar de actitud. Hasta este momento habían continuado su rebeldía al no reconocer precisamente su pecado, sus transgresiones. Pero ahora esa actitud ha cambiado y les lleva a confesar, he sido muy rebelde. Y esa angustia, esa hervor en sus entrañas, les lleva en la última parte del versículo 20 a observar lo que está sucediendo. La espada me deja sin hijos y en la casa es como la muerte. Están en lo último, ya no puede ser peor para ellos la situación porque muerte por todos lados. Cuando dice en la casa es como la muerte, es que como no hay nada que comer, allá afuera es la espada, literalmente. En casa, como la muerte, porque ya no tengo que comer.
De manera que no importa que esté en casa o salga, la muerte me amenaza. Y han llegado a ese punto, a ese último punto en su trayectoria. Todo eso les ha hecho reconocer que la razón es su rebeldía y ahora la confiesa. Noten el versículo 21. Han oído que gimo. Ya esto de gemir lo vimos en varias ocasiones. La ciudad en sí gemía. Los sacerdotes gemían. Los príncipes gemían. Una vez más, la ciudad gime, pero no hay quien la consuele, algo que ya hemos visto en varias ocasiones. En su abandono, ellos no encuentran ayuda. Y esto es algo con lo que todo pueblo o persona está dispuesto a confesar su desobediencia y rebeldía, es algo con lo que pueda contar. El hecho de que es muy difícil encontrar a alguien que verdaderamente le traiga consuelo. Pero siempre es posible para una persona cuya actitud hacia el Señor ha cambiado, como lo vimos en el versículo 20, con ese cambio de corazón, eso que su corazón se ha dado vuelta, siempre es posible para la persona cuya actitud hacia el Señor ha cambiado, entonces dirigirse a Él. Dirigirse a Él. Y es así como dijo en el versículo 20, mira, oh Señor. Ya vimos ayer un par de ocasiones en el versículo 9, mira, oh Señor. Versículo 11, mira, oh Señor. Pero no había habido respuesta. Ahora que confiesan y dicen, hemos sido rebeldes, reconocemos que esta es la razón por la cual todo esto nos ha sucedido. Ahora, eso abre la posibilidad, abre la puerta para que el Señor les conteste. La angustia del castigo perfecto debe llevarnos a confesarlo. En el Salmo 32, David dice, mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir todo el día. Eso es lo que ellos están haciendo aquí. Han oído que gimo, gimiendo. Y dice David, porque día y noche tu mano me pesaba sobre mí. Mi vitalidad se desvanecía. Pero luego pasa a decir lo siguiente. Te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Yahweh y tú perdonaste la culpa de mi pecado. En el Nuevo Testamento tenemos el ejemplo del hijo pródigo. Todo lo que sufrió, ¿no? Una situación extremadamente difícil para él, no estando acostumbrado a lo que experimentó. ¿Cuándo fue que la situación comenzó a cambiar? Cuando determinó ir de regreso a su padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y las cosas cambiaron. Pero esas circunstancias, como las mismas que tuvo Judá, obviamente en forma mucho más grande, pero circunstancias difíciles que les tocaron hasta lo más íntimo de su ser, así como en su cuerpo, su vida diaria, así como ellos, este joven, y así como ellos tuvieron que confesar, este joven también tuvo que hacer. Tristemente Jerusalén reconoció
su rebeldía hasta que eso sucedió, hasta el severo castigo. Y obviamente así sucede hoy día también. Muchos no están dispuestos a escuchar las advertencias de la palabra del Señor. Y aún más desafortunadamente, más seriamente, es cuando uno que dice ser cristiano escoge ir en contra de lo que la palabra del Señor dice. El ser humano es cabeza dura, ¿no? No solo cabeza dura, sino que corazón duro. Muchos al continuar su camino trazado por sí mismos empeoran su situación y se hunden más y más. Ya cuando se está tocando el fondo, después de haber pasado angustia y sufrimiento, como Jerusalén, entonces claman al Señor. Pero lo importante entonces es confesar para que el Señor, con libertad, según su misericordia y según su santidad a la vez, responda. El castigo y sufrimiento como resultado del pecado debe de llevarnos a reconocer que Dios es justo, en los versículos 18 y 19. En segundo lugar, vimos que la angustia del castigo por el pecado debe de llevar a confesarnos, 20 y 21. Y en tercer lugar, Dios manifestará su justicia contra todo pecado en su propio tiempo y no de acuerdo con nuestro deseo de venganza. En el caso de los que quedaron en Jerusalén en esa ocasión, aunque hubo confesión de pecado, reconocimiento de que todo eso era en la justicia de Dios que se estaba manifestando, desafortunadamente la angustia y tribulación por lo sucedido hizo que en vez de concentrarse en su relación con el Señor, ellos se orientaran hacia el deseo de venganza. Dice el versículo 21, la segunda parte, acerca de los enemigos que la oyen gemir. Se regocijan de que tú lo hayas hecho. Y luego, creo que ambas, no estoy seguro en este momento acerca de la Reina Valera, pero la Biblia de las Américas pone esto como un deseo, diciendo, oh, si tú trajeras el día que has anunciado. No estoy de acuerdo con esta traducción. Creo que debe ser has traído. Está declarando algo que ha sucedido ya y no pidiendo que algo suceda. Has traído el día que has anunciado o que anunciaste. Es decir, lo que tú habías anunciado en contra de mí, Jerusalén, tú lo has traído. Y ya dijeron que estaban de acuerdo, reconocían que era a causa de su transgresión, de su pecado. Has traído el día que has anunciado o que anunciaste y que ellos sean como yo. Ahora sí está pidiendo que ellos sean como yo. Ese día que anunciaste, lo he experimentado y en estos momentos estamos pasando por él. Los jóvenes, las doncellas han ido cautivos. El prospecto para que el país continúe, la nación continúe, es mínima.
han ido en cautiverio. En cualquier lugar donde estamos, ya sea en la calle o en la casa, lo único que nos amenaza es muerte. Estoy experimentando ese día que tú anunciaste. Ahora sí está pidiendo algo. Que sean ellos los que se regocijan de eso. Ellos que sean como yo. Y ahora en el versículo 22 continúa entonces con esa petición. Venga toda su maldad delante de ti. Trátalos como a mí me has tratado. Esa palabra ahí, tratado, la misma que se encuentra en el versículo 12 y que se traduce atormentado o atormentada. De manera que venga toda su maldad delante de ti y trátalos como a mí me has atormentado. Como tú lo has hecho conmigo, hazlo con ellos. Como tú me has atormentado por todas, y una vez más, el reconocimiento. Mis transgresiones, porque son muchos mis enemigos y desfallece mi corazón. La razón por la cual ellos piden que el Señor haga algo en contra de estos enemigos es prácticamente para satisfacerse ellos de la venganza. Dales en la torre, Señor, porque a mí ya me diste y estoy gimiendo. Mi corazón desfallece. Que ellos tengan lo mismo. De manera que comenzaron bien con la idea de confesar su pecado, reconocer que todo lo que sucedía era a causa de su propio error, pecado, transgresión, desobediencia. Pero terminaron mal en su petición al Señor, porque ya interfirió en esa petición su deseo por venganza. Trátalos a ellos, atorméntalos de la misma forma que lo has hecho conmigo. Vemos en varios pasajes que los enemigos de Judá habían celebrado su infortunio con gozo. Pueden anotar estos versículos, después verlos. Abdías, al versículo 12. Abdías solo tiene un capítulo. Salmo 79, 1 y 4. Voy a leer esto. Las naciones han invadido tu heredad, han profanado tu santo templo, han dejado a Jerusalén en ruinas. Hemos sido el oprobio de nuestros vecinos, escarnio y burla de los que nos rodean. Salmo 79, 1 y 4. Y estas naciones, por lo menos algunas de ellas, tenían cierto entendimiento en cuanto a la razón por la que esto le había ocurrido a Israel, a Judá. Jeremías 22, 8 y 9 dice: pasarán muchas naciones junto a esta ciudad y dirá cada cual a su prójimo: ¿por qué ha hecho así Yahweh esta ciudad? Entonces responderán: porque abandonaron el pacto de Yahweh su Dios y se postraron ante otros dioses y les sirvieron. Qué cosa más trágica, a la vez que es interesante. Y aquí tenemos a los inconversos que no creen en Yahweh como el Dios único, entendiendo que la razón para el infortunio, para la destrucción de Judá y de Jerusalén y el cautiverio y la muerte de muchos, se debe a que ellos no guardaron el pacto que tenían con el Señor. Y estos son los inconversos, los que están reconociendo esto.
Es como cuando un creyente cae en un pecado que es muy obvio, no solo a los de la congregación, sino a otros, a los que son inconversos. Y el inconverso dice, mira lo que le pasó. No era evangélico. No iba todos los domingos al culto. No era un aleluya. Quizás lo dicen en forma de burla. Pero obviamente menciona burla en esos versículos que vimos acerca de las naciones con relación a Judá. Los sobrevivientes de Judá y Jerusalén no estaban dispuestos solo a quejarse a Dios del desprecio de sus vecinos. Y con el tiempo quizás hasta olvidarlo. Jerusalén también quería que Jehová se apresurara a castigar al invasor. Angustiada, deseaba que sus enemigos también sufrieran como ella. Porque yo sufro y ellos celebran, hazlos sufrir también, como a mí me has hecho sufrir. Dos cosas salen a la luz con referencia a este principio. En primer lugar, la venganza es del Señor. Y según la enseñanza del Nuevo Testamento, en vez de venganza hacia el enemigo, debemos mostrar benevolencia. Eso es lo que el Señor nos enseña. Romanos 12, 19 al 21. Amados, nunca os venguéis vosotros mismos, sino da lugar a la ira de Dios. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Y si tiene sed, dale de beber. Porque haciendo esto, carbones encendidos amontonarán sobre su cabeza. El Señor se va a encargar. No sea vencido por el mal, sino vence con el bien del mal. Y en conexión con lo que Pablo cita del Antiguo Testamento, nos enseña algo más. En Deuteronomio 32-35 vemos esa frase también conocida, mía es la venganza. En ese pasaje, el Señor, por medio de Moisés, indica lo que hará contra los enemigos de Israel. Mía es la venganza y la retribución. Y luego paso a decir, y esto es importantísimo, a su tiempo el pie de ellos resbalará. No al tiempo que Israel determinara. Está hablando a Moisés para que hable a toda la nación, diciéndoles que él se va a encargar de los enemigos de Israel, pero dice, a su tiempo ellos caerán, el pie de ellos resbalará, porque el día de su calamidad está cercano, ya se precipita lo que les está preparado. No al momento cuando Israel o Moisés lo pidiera, sino cuando el Señor lo tenía designado. Nuestra responsabilidad es reconocer que Dios es justo. Y cuando determinamos que Él nos está disciplinando por la forma pecaminosa en que nos hemos conducido, confesar ese pecado, debemos de confesar ese pecado para iniciar la restauración de comunión. Que no haya en nosotros un espíritu de queja, ni de venganza, ni de juicio hacia otros. Es el Señor quien en su tiempo se encargará de castigar o
recompensar. 3 cosas. El castigo y sufrimiento como resultado del pecado debe llevarnos a reconocer que Dios es. La angustia del castigo por el pecado debe llevarnos a confesarlo. Y luego lo último que vimos, que Dios manifestará su justicia contra todo pecado en su propio tiempo y no de acuerdo con nuestro deseo de venganza. Oremos. Una vez más, Padre, reconocemos que tú eres justo. Y sabemos que nosotros merecemos muerte. Sabemos que la muerte física es parte del castigo por el pecado, la cual tú nos enseñas es también muerte eterna como castigo por ese pecado. Cuando te agradecemos que tú permitiste que el justo muriese por nosotros los injustos para llevarnos a ti. Y Padre, reconociendo tal cosa, también rogamos que nos ayudes a reconocer cuando nos apartamos de ti. No permitas que tu espíritu nos deje tranquilos, sencillamente ambulando de un lugar a otro, de una forma, de un pensar a otro, según nuestra propia voluntad. Permite que nuestra mente se concentre en tu palabra, guiada por tu espíritu, para mantenernos en el camino, en las obras que tú has preparado de antemano para que caminemos en ellas. Pero cuando nos desviamos, porque sabemos y reconocemos nuestra debilidad, cuando eso suceda, Señor, ayúdanos a reconocerlo de inmediato y someternos a ti, humillados, contritos, sabiendo que tú, en tu gran misericordia, nos perdonas y nos restauras. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo.